jóvenes, ¿me escuchan? Buenos días, jóvenes. Entonces hoy vamos a hablar de la hipertensión portal. Para eso primero vamos a revisar algo de la anatomía que sí es importante. Y tenemos aquí la vena porta. Y hay que ver cómo está conformada esta vena porta. Primero que viene principalmente por la mesentérica superior, que recoge la sangre de todo lo que es el celular, o le llamas a la Nicole Boss, de todo lo que es el intestino delgado. Tenemos claros, tiene que... Sí. Está habiendo interferencia con sus micrófonos. Uno. Apaguen, por favor. Ya. Entonces, esta mesentérica superior, que es uno de los afluentes de la vena porta, recoge la sangre de todo lo que es el intestino delgado y del intestino grueso en su mitad proximal, o hasta los 2/3 o la mitad del colon transverso. También está conformada por la esplénica, o sea que recoge la sangre del vaso, a la cual se une la mesentérica inferior, que recoge la sangre de todo lo que resta del intestino grueso. También hay que tomar en cuenta que a la porta vienen los afluentes como la coronaria estomáquica derecha, que se une directamente a la porta, y la coronaria estomáquica izquierda, que viene por este lado y se une a la esplénica. También aquí. Y vasos duodenales y pancreáticos también vienen hacia la vena porta. Entonces, al revisar su anatomía, nos tenemos que dar cuenta que la vena porta recoge la sangre de todos los vísceras del intestino o del abdomen, y que esto va a llegar hacia el hígado. Entonces, vamos a ver cómo funciona este sistema. A través de la vena porta, el hígado recibe el 60 a 80% del flujo sanguíneo. Al hígado también le llega la circulación a través de la arteria hepática, que vendría a ser entre el 20 y el 40% del aporte sanguíneo. Por la circulación arterial, bien saben ustedes que principalmente es el aporte, en este caso, de oxígeno, ¿no? Y por la circulación portal, a través de la vena porta, le llegan principalmente nutrientes. Hemos visto que la vena porta recoge de todo lo que es el intestino, la sangre, ¿no? Y al intestino llegan todo lo que entra por la boca, y son los nutrientes y enzimas también que se necesitan en el organismo. Entonces, 60-70% de todos los nutrientes llegan por la vena porta, y también a través de la vena porta, aunque es sangre venosa, también tiene contenido de oxígeno, ¿no? Aunque en menor concentración, en menor presión, pero tiene oxígeno. Y por esta doble circulación que tiene el hígado muy excepcionalmente se infarta o sufre isquemia, ¿no? Por esta doble circulación. Luego tenemos, de lo que nos estamos ocupando ahora, la presión en la vena porta, que es normal de 6 a 10 milímetros de mercurio.
Entonces, cuando hablamos de hipertensión portal, estamos hablando de una presión en la vena porta de más de 10 milímetros de mercurio en forma permanente, no prolongada. Ahora, de cómo se produce esta hipertensión, de cómo sube la presión arterial o la presión en la vena porta. Hay dos mecanismos. Una que es el aumento del flujo sanguíneo. Si ustedes hacen pasar por un tubo, o si nosotros hacemos pasar por un tubo de media pulgada 5 litros por minuto, genera una presión. Pero si hacemos pasar 10 litros por minuto por el mismo tubo, por el que tiene el mismo calibre, entonces la presión va a aumentar, ¿no? Entonces es uno de los mecanismos, y ese mecanismo se corresponde a lo que es la esplenomegalia, de otras causas, no de hipertensión portal, sino por un crecimiento por otras causas del vaso. Entonces, el vaso manda más sangre hacia la vena porta, y como el calibre de la vena porta se mantiene igual, es la presión que aumenta. Este mecanismo es el que es menos frecuente. Lo más frecuente es que haya aumento de la resistencia al flujo, ¿no?, al paso de la sangre en la misma vena porta, ¿no? Y esto se puede producir, ese aumento de la resistencia se puede producir a 3 alturas, y de ahí viene la clasificación de la hipertensión portal por su origen anatómico. Entonces hablamos de infrahepática cuando el problema está debajo del hígado, ¿no? O sea, en la misma vena porta. Hay resistencia al paso por problemas que se producen a este nivel. Después tenemos la hipertensión portal de origen hepático mismo, que se va a producir por problemas en el hígado. Y tenemos el origen suprahepático, que se van a producir por problemas que se van a presentar a nivel por encima del hígado, y eso se llama suprahepáticas. Ahora, ¿cuáles son las causas del origen infrahepático de hipertensión portal? Hemos visto que es en la vena porta. Y tenemos esto de la trombosis de la vena porta, o sea, que se forman trombos en la misma vena porta, y esto se debe a veces en los niños cuando hay un problema inflamatorio en el nacimiento, o en los adultos por problemas de trombofilia, como la hiperhomocistinemia o el síndrome que es el síndrome de hipercoagulabilidad, que se produce por aumento de algunos factores trombofílicos. Entonces se produce trombosis de la vena porta. Otro proceso que puede producir obstrucción o resistencia al paso de la sangre en la vena porta es la pileflebitis, que es una trombosis séptica, ¿no? O sea, son trombos que se producen como por problemas infecciosos que vienen del algún lugar del abdomen. Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, esto puede ser secundaria a una apendicitis o secundaria a una colecistitis, ¿no?, que producen infección y producen posteriormente coágulos sépticos en el interior de la vena porta. También se puede producir aumento de la resistencia por
compresión, o sea, por aumento de la resistencia en la vena porta por debajo del hígado, cuando hay compresión extrínseca. Esto quiere decir que desde afuera le están apretando y disminuyendo el lumen de la vena porta. Y esto se puede presentar obviamente con problemas tumorales, ¿no? De órganos que están cerquita, ganglios que se generan por problemas infiltrativos o proliferativos de otros órganos y que le van a comprimir desde afuera a la vena porta. Y finalmente el origen en este lugar puede ser por invasión tumoral del propio lumen o de la vena o de las paredes de la vena porta misma por metástasis de tumores de otros lugares. El problema originado en el hígado se llama hipertensión portal de origen hepático, ¿no? Y esto puede ser originado antes de los sinusoides. Ustedes saben que los sinusoides hepáticos son esos canalículos donde se reúnen tanto la circulación arterial como la circulación portal para después salir por las venas hepáticas hacia la circulación de la vena K. Entonces, cuando el problema ocurre antes de ese sinusoide, se llama presinusoidal y sus causas son la esquistosomiasis y hay un proceso que se llama fibrosis portal no cirrótica. Cuando el proceso ocurre donde están los mismos sinusoides, se llama sinusoidal y la causa más frecuente es la cirrosis. Dentro de todas las causas de hipertensión portal, la cirrosis es la causa más frecuente, ¿no? Y dentro de las causas hepáticas es también la más frecuente y es sinusoidal porque el proceso afecta donde están los sinusoides. Ahora, ustedes conocen muy bien que la causa más frecuente de cirrosis es la ingesta prolongada y crónica de alcohol en cualquiera de sus formas de presentación, ya sea chicha o whisky, ¿no? Pero con una cantidad que ya está establecida para que llegue a producir cirrosis a lo largo del tiempo. Pero no es la única causa. La cirrosis también está provocada por o es secundaria a procesos como las hepatitis B y C. Ahora está viéndose con más frecuencia este proceso que se denomina la esteatohepatitis no alcohólica, que llega a producir también cirrosis. Es una de las causas que se está viendo que es bastante frecuente. Y otras causas un poco más raras ya son de cirrosis, son trastornos metabólicos como la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis, cirrosis autoinmune, cirrosis biliar primaria, etc. Entonces hay varias causas de cirrosis que todas tienen en común que es la fibrosis con nódulos de regeneración. Eso es la cirrosis. Y cuando el problema es postsinusoidal, hablamos de la enfermedad veno-oclusiva, o sea, son la oclusión de las venitas que están saliendo después de los sinusoides, ¿no? Entonces eso todavía es dentro del hígado y es la enfermedad veno-oclusiva. Ya son estas posibilidades, ya son más raras, ¿no? Y hablamos de la hipertensión portal por arriba del hígado, o sea, suprahepáticas, van a ser esos procesos que van a producir congestión en el hígado por dificultar el retorno de la sangre de este sistema portal a través del hígado. Y es la insuficiencia cardíaca congestiva, que ustedes conocen, que es una insuficiencia cardíaca global con congestión
hacia el territorio sistémico y también pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha es solamente del lado derecho y su característica es la elevación de la presión venosa central y eso dificulta el retorno de la sangre hacia la aurícula derecha y por tanto hay congestión en el hígado y al final se transmite hasta producir elevación de la resistencia e hipertensión portal. El mismo mecanismo es para la pericarditis constrictiva que le aprieta al corazón, ¿no? Que le aprieta al corazón y no le deja recibir, no le deja distenderse, entonces aumenta la presión a nivel de la aurícula y, por tanto, congestión retrógrada de la sangre hacia el hígado y al sistema portal. También lo mismo ocurre con el taponamiento cardíaco, que no es porque el pericardio le apriete, sino porque hay contenido en el espacio pericárdico y esto va a hacer que el corazón no pueda recibir la misma cantidad, no se pueda relajar, no puede tener una diástole normal y el corazón también está apretado. Después tenemos la trombosis de la vena cava inferior, pero por arriba del hígado, ¿no? A donde drena las venas hepáticas, antes de que drene, o por arriba del drenaje de las venas hepáticas. Entonces, esta trombosis va a producir lo mismo que ocurre con estos otros procesos que hemos mencionado anteriormente. Y dentro de las causas de la hipertensión portal de origen suprahepático, tenemos este síndrome de Budd-Chiari, que consiste en la oclusión o trombosis de las venas suprahepáticas. De aquí del hígado, entonces salen las venas que ya han recolectado toda la sangre del hígado, entonces salen hacia aquí las venas suprahepáticas y es ahí donde se podría o se produce la trombosis en las venas suprahepáticas y por eso es su origen suprahepático en el caso de Budd-Chiari. Entonces, hasta ahí tenemos las causas de la hipertensión portal, ya sea por su origen infrahepático, hepático o suprahepático. Ahora, ¿cómo se manifiesta? O sea, los componentes del síndrome de hipertensión portal. Tenemos la circulación colateral, tenemos la esplenomegalia y tenemos la citis. Estos son componentes que son parte del síndrome de hipertensión portal. Entonces, la circulación colateral puede ser superficial y puede ser profunda. La circulación superficial, ustedes conocen muy bien, se presenta en el abdomen, en la pared del abdomen, y tenemos lo clásico de la circulación colateral de origen portal, es esta forma que se llama en cabeza de medusa, ¿no? Porque se parece a esa medusa de la mitología griega que tiene víboras en su cabeza, ¿no? Y el centro está en el ombligo. Y lo importante, las características de esta circulación colateral que parten del ombligo y se dirigen alejándose del ombligo. ¿No? Esta es la clásica, no siempre está en todos los casos, pero lo típico es de que el flujo de sangre siempre va a estar alejándose del ombligo. Los que están hacia arriba del abdomen van a ir hacia arriba, los que están debajo del ombligo
del ombligo está yendo hacia abajo, o los que están yendo al costado también van abajo. Esta es una dirección del flujo sanguíneo centrífuga al ombligo. Eso es lo típico en la hipertensión portal. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la hipertensión portal, como no puede pasar la sangre por el hígado, se repermeabiliza la vena umbilical. Entonces, por ahí busca camino para retornar a la circulación sistémica. Entonces, se permeabiliza esa vena y toma estas venas que están en la pared para llegar a los sistemas de arriba o de abajo de la capa inferior o de la capa superior. Entonces, eso le da la característica de la circulación colateral superficial portocava. La manera de evidenciar la dirección del flujo sanguíneo hacia qué lado está, es buscando una vena que no tenga colaterales y se comprime. Primero se exprime, ¿no? Puede ser con un dedo o con dos. Se exprime la sangre y se suelta. Luego un lado primero y vemos si se llena esa venita, entonces quiere decir que está yendo el flujo a ese lado. Volvemos a exprimir la vena y soltamos el otro lado. Si el flujo viene de ese lado, entonces la sangre está yendo a ese lado. Entonces, de esa manera determinamos la dirección del flujo sanguíneo en estas venas colaterales, en la circulación colateral superficial. Hay que diferenciar esta circulación colateral superficial portocava de la cava-cava, que se produce por obstrucción de la cava inferior. Entonces la sangre trata de llegar tomando la circulación venosa superficial, que corresponde a la cava inferior por debajo de esa obstrucción, pero llegando hacia arriba por un camino que son estas venas superficiales del abdomen. La diferencia entre estos dos, como ven en las gráficas, es que la ubicación es por los flancos. No es como en la hipertensión portal, que parten del ombligo. Y su flujo sanguíneo siempre va a ser todo hacia arriba, ascendente. Entonces, la diferencia de esa circulación colateral superficial tipo portocava de la cava-cava se reconoce de esa manera. La circulación colateral profunda. Tenemos las varices esofágicas, que también que pueden tomar también la parte alta del estómago, como hemos visto. También recoge sangre a través de la coronaria estomágica, que se comunican las esofágicas, y pueden producir las varices esofágicas, que conocemos muy bien como la principal complicación o la manifestación de la hipertensión portal, y su complicación, que es la ruptura de estas varices, que es causa de hemorragia digestiva alta tipo variceal, ¿no? Suele ser una de las causas más frecuentes de muertes en pacientes con hipertensión portal, principalmente de origen cisótico, ¿no? También hay las lumbares, ¿no? Las venas lumbares, pero esto generalmente no tiene manifestación. Alguna vez pueden romperse y producir lo que son los hematomas retroperitoneales. Y finalmente, dentro de las profundas están las hemorroidales, ¿no? Hemos visto que el sistema portal está conformado por la mesentérica superior, la esplénica, a la cual se une la mesentérica inferior,
que en la parte distal, o sea, que se coge la sangre de todo lo que es la parte distal del intestino grueso, incluido la parte del recto, ¿no?, donde están las venas hemorroidales. Normalmente tenemos todas esas venas que se llaman hemorroidales, pero cuando se dilatan es lo que conocemos como hemorroides. A veces el paciente viene porque tiene hemorroides, o sea, como motivo de consulta, no viene porque tiene ascitis o porque tiene esplenomegalia, sino viene porque tiene hemorroides que están complicadas, hemorroides que sangran, ¿no? Entonces es la otra forma de manifestarse del síndrome o de la circulación colateral en esto de la hipertensión portal. La esplenomegalia, que es el segundo componente que debe estar cuando uno habla de síndrome de hipertensión portal. Y su mecanismo es bastante claro, ¿no? Hemos visto que la esplénica es uno de los afluentes de la vena porta y se coge la sangre del vaso. Entonces, si hay resistencia al paso de la sangre que viene del vaso, el vaso se va a agrandar, va a congestionarse y se agranda. Y esto va a producir congestión esplénica y que se llama hiperesplenismo, que es otra de las manifestaciones que pueden acompañar a la hipertensión portal, que vendría a ser el exceso de función del vaso. Ustedes saben que en el vaso ahí se mueren los glóbulos rojos viejitos, las plaquetas también que ya han cumplido su ciclo vital, y los leucocitos también son destruidos en el vaso. Entonces, cuando esto se produce en exceso, se presentan con el hiperesplenismo, con anemia, trombocitopenia o leucopenia. No es obligatorio ni ocurre siempre que las tres deficiencias estén presentes al mismo tiempo, o sea, que haya pancitopenia. Puede haber solo anemia, a veces solo trombocitopenia, o pueden estar dos de las tres líneas celulares de la sangre que van a estar disminuidas. Entonces, a eso se le llama el hiperesplenismo, que puede ser una complicación también de la hipertensión portal. Y finalmente, la ascitis. La ascitis, que por definición, ascitis es la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. Entonces, en la hipertensión portal tiene su mecanismo que consiste en el aumento de la presión hidrostática a nivel de los lechos vasculares del sistema venoso, y eso hace que haya trasudación hacia la parte del peritoneo. Hay otras causas de ascitis, ¿no? Hay también líquido libre. Entonces, en la hipertensión portal se produce por eso. Además, participa en esto del sistema de la angiotensina-aldosterona, porque la hipertensión portal hace que disminuya el retorno venoso hacia el corazón, y el corazón manda lo que le llega, y así llega a los riñones menos cantidad de sangre, y el riñón detecta hipoperfusión renal y activa su sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retiene sodio y agua, como ustedes conocen, y eso aumenta también esto de la retención hídrica y la acumulación a nivel abdominal. Entonces, aquí claramente se nota qué características tiene el paciente que tiene ascitis. Su abdomen, ¿no? Es un abdomen globoso, con el ombligo hacia abajo. La ubicación normal, ya hemos hablado de eso, que es al centro entre la apéndice sifoides y la sínfisis del pubis en los hombres,
y en las mujeres un poquito más abajo, ¿no? 2 a 3 centímetros más abajo de este punto medio. Entonces su ombligo está dirigido hacia abajo y está aplanado o evertido, como se ve en esta situación. Entonces ese es el abdomen ascítico, y cuando está boca arriba se le llama el abdomen en batracio, ¿no? Por los flancos que están bastante distendidos. Se parece al abdomen de una rana que está panza arriba, ¿ya? Ahora, en la ascitis hay algunas cositas que hay que considerar. Hay 3 maniobras que se hacen para determinar si esto es ascitis. Una es la percusión clásica que hacemos la percusión radiada o en abanico, que se hace a partir del apéndice sifoides en estas direcciones. Empezamos a percutir aquí hasta encontrar aquí, en esta zona va a ser timpánico, y percutimos hasta encontrar la matidez. Encontramos la matidez, marcamos y se va a formar una curva. A este lado es mate, entonces es una matidez de concavidad hacia arriba, matidez de concavidad superior, ¿no? Ese es un signo bastante sensible, ¿no? Y específico cuando el líquido es abundante. Otro signo que es más sensible y específico es cuando la matidez cambia de lugar. ¿Cómo se hace eso? Se percute de esta manera, se determina qué lugares son mates y qué lugares son timpánicos, y se hace ladear al paciente, se le hace echar de un costado y percutimos después en estas direcciones, ¿no? Y donde había mate, o sea, el líquido se va a ir siempre hacia abajo, a la parte inferior. Entonces se va a desplazar a esas partes inferiores, y esa matidez que estaba en esta parte va a ir hacia la parte inferior, y se llama el signo de la matidez cambiante o desplazable. Ese es el signo más clásico e importante de la ascitis. Después hay el signo de la ola ascítica, que consiste en poner la mano en esta línea media de un ayudante para que comprima y evitar que se transmita a través de la pared la onda que vamos a provocar golpeando con 4 dedos en el flanco, en la parte inferior, y poniendo la otra mano del explorador, la palma de la otra mano, golpeando de este lado, y se va a sentir que el líquido golpea en la palma de la mano. Esa es la onda ascítica o signo de la ola ascítica, que es la menos sensible. Bueno, cuando se corte ahí vamos a quedar. Algunas cositas antes de llegar a los exámenes complementarios. Esto de la ascitis es menos frecuente, o puede no estar, cuando el origen es infrahepático, algo que hay que recalcar. Después, muchos mencionan a la ingurgitación yugular como parte del síndrome de hipertensión portal, y eso no es así. El síndrome de la ingurgitación yugular, cuando está acompañando a las manifestaciones de hipertensión portal, nos va a indicar la causa, que el origen es suprahepático, o sea que está a nivel del corazón o de la cava inferior. Bueno, esas cositas como cosas aparte, y como exámenes complementarios para demostrar, es bastante sensible, es la ecografía, no es muy cara, y para ver qué tipo de líquido es la paracentesis. Entonces, con eso acabamos lo que es hipertensión portal, y nos vemos en su seminario. Listo.
Hasta luego, doctor. Buenos días. Hasta Chao, luego. buenos días, que les vaya bien.